Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. El programa de ayer, Agárrate, fue prácticamente premonitorio. Ahí estuvimos a los jóvenes del Vaticano, los que estaban en huelga de hambre frente al Vaticano, esperando una audiencia con el Papa. Anoche ellos mismos decían, José Vicente García, el concejal por San Cristóbal, decía que estaban a punto ya de tener información si el Papa los iba a recibir o no, y efectivamente la agencia EFE reporta el día de hoy que tras haberse reunido con el Papa Francisco, los dos concejales del Táchira suspendieron la huelga de hambre. Ambos estaban en el mismo, por supuesto, con el mismo, las mismas exigencias que el resto de los 70 huelguistas. Para este momento que estamos haciendo en vivo este programa, ya hay 70 venezolanos en huelga de hambre. Y dos de ellos se encuentran también, hablamos de eso el día de ayer, frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El resultado ha sido positivo, efectivamente. Vamos a hablar con ellos el día de hoy, pero primero vamos a ver la información que nos trae sobre el tema nuestro aliado La Voz de América. En huelga de hambre se encuentran desde el martes 9 de junio frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas de Nueva York, Josmir Gutiérrez y Eduardo Bavaresco, estudiantes venezolanos exiliados quienes viven en Miami y pidieron reunirse con representantes de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de esta entidad internacional. Realmente lo que estamos buscando es que Naciones Unidas como organismo garante de los derechos humanos pues se pronuncie por toda la situación que están viviendo los presos políticos, que son 55 presos políticos que están en Venezuela. La Voz de América contactó a la oficina del Comisionado de Derechos Humanos Ivan Simonovich, así como a Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, quien dijo esto al respecto. Nosotros los hemos visto cuando entramos a trabajar. Mis colegas en la Oficina de Derechos Humanos se pondrán en contacto con ellos para ver cómo y dónde se pueden reunir. Petición que fue escuchada. Nos dijo que iba a estar muy complicado el tema del pronunciamiento y nosotros decidimos seguir en huelga de hambre hasta que el alto comisionado haga un pronunciamiento público exigiendo la liberación de todos los estudiantes detenidos y donde se diga lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de los derechos humanos. También pidieron que se envíe una comisión que verifique el estado de salud de las personas que se encuentran en huelga en Venezuela, así como el estado de salud de los presos políticos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América. Bien, esa es la información, pero tenemos ya vía Skype a Josmir Gutiérrez, también está Eduardo Bavaresco con ella, los dos jóvenes que se encuentran en la calle prácticamente a la intemperie frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Buenas noches, Josmir, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Aquí estamos, con el cambio de clima neoyorquino que ha sido bastante radical estos últimos 2 días. ¿Está haciendo frío, Josmir? Lo que pasa es que ha hecho muchísimo calor en la mañana y entonces en las noches baja la temperatura y el cambio como que nos ha pegado bastante. ¿Están abrigados o no? Me imagino que hay venezolanos que están atendiéndolos porque ustedes se fueron prácticamente sin nada para allá, ¿no? Bueno, en realidad la asistencia de los venezolanos acá ha sido muy poca. Los que han venido, ahorita sí nosotros publicamos que necesitábamos algunas cosas por Twitter y vinieron 2 personas, pero ha sido muy poca la asistencia de los venezolanos acá.
Josmir, cuéntanos con detalles cómo fue lo de hoy, la reunión, cuando accedieron a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue el planteamiento de ustedes dos y cuál fue el planteamiento de ellos? A su vez, porque ya sabemos por la información de La Voz de América que la huelga continúa, la de ustedes. Sí. Bueno, efectivamente, ellos, luego de que el portavoz de la Secretaría General en rueda de prensa dijo que sabían que estábamos aquí, como a los 10 minutos se dirigió una comisión de derechos humanos para acá para pedirnos que fuéramos a hablar con un alto funcionario de la ONU, al que le explicamos exactamente todo lo que está sucediendo con detalles con el tema de los presos políticos en Venezuela y con los más de 60 estudiantes que están en huelga de hambre. Y le fuimos muy claros que ellos no podían seguir tratando a Venezuela como un gobierno democrático cuando ya ha estado y ha quedado demostrado en el mundo que es un régimen que viola derechos humanos y que ellos no pueden seguir siendo cómplices de esto. Justamente por esto fue que nosotros decidimos continuar con la huelga de hambre. Ellos explicaron que a ellos se les dificultaba hacer como que tomar acciones concretas en el tema de Venezuela porque ellos no tienen un comisionado de derechos humanos de la ONU en Venezuela y que para que fuera una comisión para allá ellos necesitaban un permiso del gobierno venezolano para que los dejara pasar. Entonces, la solicitud de nosotros fue que el alto comisionado se pronuncie públicamente con respecto, exigiendo la libertad de todos los estudiantes que están detenidos y explicando realmente lo que sucede en Venezuela con el tema de derechos humanos, que no sigan disfrazando las cosas y que él se ofreciera como autoridad, como una de las autoridades máximas de este ente, a ir a contactar lo que está sucediendo en Venezuela. Ellos quedaron en discutir nuestras propuestas, nuestras peticiones y en el transcurso de la semana avisarnos cuál era la respuesta. Ellos nos solicitaron que levantáramos la huelga de hambre, que para ellos no era necesario una acción como esta para que ellos respondieran, que ellos se comprometían en responder, pero fuimos muy claros en decirles que por aquí han pasado muchos venezolanos y al parecer eso para ellos no es suficiente. No es suficiente que vengan y le echen un cuento de lo que está sucediendo, entonces por eso nosotros habíamos decidido tomar esta acción tan radical y no la íbamos a levantar hasta que el alto comisionado se pronuncie. ¿Cuál fue la respuesta de ellos frente a eso? Porque ahí fuiste bien frontal con lo que ha sido la verdadera situación con la ONU, ¿no? Y Venezuela. Sí, incluso sucedió algo increíble, ¿no? Que me dijeron que ellos se habían dado cuenta de que estábamos aquí porque una periodista que nos vino a entrevistar acá afuera fue que les preguntó por nosotros y entonces ellos así se enteraron, cosa que es contradictoria porque el portavoz de la Secretaría General dijo en la rueda de prensa que nos habían visto cuando estábamos aquí, cuando entraban a las oficinas. Entonces yo fui muy clara porque yo creo que el mundo, no solo Venezuela, el mundo necesita que se tomen acciones concretas para el respeto de los derechos humanos y se supone que este es el fin de esta organización. Entonces, bueno, ellos luego de que nosotros nos reunimos volvieron a enviar una comisión como para mediar para que levantáramos la huelga de hambre y pues fuimos muy claros en que no las vamos a levantar hasta que el alto comisionado dé el pronunciamiento público. Se nos fue la imagen, bueno, ella está hablando desde su teléfono celular, pero no sé si sigues ahí, Josmir. Sí, a lo mejor se le acabó la batería. Por cierto, vamos a pedirles a los venezolanos que viven en Nueva York y en los alrededores,
traten de acompañar a estos dos muchachos, porque además ya ellos han hecho algunas solicitudes vía Twitter. No están comiendo, necesitan suficiente agua, el cambio de temperatura ha sido muy fuerte, de manera que van a necesitar frazadas, y además estas pilas que son que se anexan al celular, que lo proveen de carga, también sería importante que quienes pudieran acercarse a ellos y llevárselos, de verdad que se les agradecería. No es fácil la situación que tienen ahí, sabemos todos lo inhóspito que es Nueva York, sabemos que la gente pasa al lado de un cadáver y no voltea a mirar, mucho menos va a voltear a mirar a dos jóvenes que están en huelga de hambre. Así que son muchos los venezolanos que ahí viven y sobre todo hay muchos venezolanos con un alto poder adquisitivo. Estos muchachos no están pidiendo absolutamente nada, sino lo básico para subsistir en esa intemperie hasta que, ya tal cual como lo dijo la propia Yosmir, la ONU dé una respuesta, y una respuesta que tenga relación con las solicitudes que ellos dos, tanto Yosmir como Eduardo Bavaresco, hicieron esta mañana cuando tuvieron acceso a los comisionados que los atendieron. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a conversar con el candidato, uno de los candidatos a la Asamblea Nacional, Lorenz Castro, que pertenece además a Voluntad Popular. Pero antes quiero darles un resumen de cómo va la huelga por la libertad, así se ha llamado. Son 70 venezolanos en este momento en huelga de hambre. De estos, 5 son presos, un diputado del Consejo Legislativo, que no sé, debe ser del Estado Carabobo, 4 concejales, un exalcalde, una profesora, un presidente de la FCU, de la Federación de Centros Universitarios, un funcionario público y 56 jóvenes. En el estado Miranda hay uno, que es Leopoldo López, en Guárico hay uno, en la cárcel 26 de julio, que es Daniel Ceballos. Por cierto, hoy fue visitado Daniel Ceballos por el presidente de la Conferencia Episcopal en Venezuela, Monseñor Diego Padrón, y al salir, Monseñor Padrón reportó que Daniel Ceballos efectivamente tiene una afección en uno de sus riñones, que, como han dicho los especialistas, es el órgano que primero se afecta con estas huelgas de hambre. Daniel Ceballos, además, es el que más días tiene en huelga de hambre. Hoy cumple 19 días. En Caracas hay uno en la cárcel del Helicoide, en el SEBIN, que es Nixon Leal. Hoy vamos a ver, por cierto, unas imágenes que tenemos del último traslado que fue esta semana pasada a tribunales de Nixon Leal. En el estado Carabobo hay 2 en la cárcel de Tucuyito, que son Raúl Baduel y Alexander Tirado. Vamos a conversar hoy con Omar Moratosta, su abogado, el abogado de Baduel y de Alexander Tirado, porque ellos han amenazado con ir a la huelga de sed, es decir, no tomar agua tampoco. En la iglesia Santa Rita hay un joven, se llama Pedro Veloz, tiene 4 días. En Baruta hay 13. En la iglesia Guadalupe, entre ellos está Julio César Rivas, que es diputado del Consejo Legislativo del Estado Carabobo. Está Jesús Gómez, Eric Santana, Laura García, Kimberly Sierra, Alejandra González, Freddy Porras y Jefferson Ochoa, Duvalixon Sánchez, Eligio Escalona, Reinaldo Pacheco, Joel Guevara y Jonathan Justi. En Monagas hay 2, en la Plaza Rómulo Gallegos. Jessica de Resplandor lleva 10 días ya, y Orlando Moreno. En el Táchira hay 5 en la iglesia El Ángel. David Pernía, que es concejal, Ronald Flores, que ambos llevan 4 días, Francisco Rincón, concejal, Napoleón Figueroa y Johan Jurado. En la UNED, en la Universidad Experimental del Táchira, está José Ángel Bravo, Arali Núñez y Cristian Báez. En el Consejo Nacional Electoral de San Cristóbal, Estado Táchira, están Miguel Chacón, Diomi Chacón y Españolo Rueda. En la UCAT están Fernando Márquez, Yosmir Sánchez, José Ramírez y Luis Cabeza. En Falcón hay 3. En la iglesia San Bosco de Coro, Fernando Jiménez, Héctor Guerrero, Lenin Jiménez. En Aragua hay 3 en el Santuario de la Madre María de San José, Ana Centeno, Cronos Mejía y Luis Vivas. En Barinas hay 4 en la iglesia La Inmaculada, Paola González, Lenar García, Rancés Montilla y Yaviani Hartz. En el Zulia hay 4 en la iglesia de las Mercedes, Jordan Ferreira,
Miguel Fernández, Gabriela Carroz y Johendry González. En Luz, en la Universidad de Zulia, están Yomán Varillas, que es presidente de la FCU, David Altamar, José Barbosa. En Trujillo 2, Iglesia María Auxiliadora, están Luis Alejandro Gudiño y Luis Rojo. En Mérida hay 6 jóvenes en Mérida en la iglesia El Llano. Lilia Gainza, profesora, conversamos con ella el día de ayer. Rosana Valero, José Monsalve, Milizabeth Pérez, Luis Herrera y Daniel Rangel. En Anzoátegui hay 4 en el distribuidor Fabricio Ojeda, Junior Carvajal, Antonio Barrios, Luis Salazar y Adriana Ortega. En el estado Lara hay 1 en la Plaza Lara con Leones, Alexis Ramos está en huelga de hambre a partir del día de hoy, así que necesita compañía. En el Vaticano habían 2, hay que restarlos de la lista porque hoy suspendieron la huelga de hambre después de reunirse con el Papa Francisco. Estaban José Vicente García y Martín Paz, ambos concejales de San Cristóbal. En Nueva York están Yosmir Gutiérrez y Eduardo Bavaresco. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con Lorenz Castro. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. La idea de leer todos los días el estatus de la huelga es que cada nombre de cada venezolano que se está arriesgando su vida para lograr estas exigencias que se han hecho, pues que quede realmente en la memoria de todos y que todos sepamos quiénes son los que están realmente arriesgándose en esta situación. Yo creo que porque no son los nombres nada más de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, son ya 70 menos 2 porque 2 levantaron la huelga el día de hoy, 68 venezolanos que están en huelga de hambre. Lorenz Castro está el día de hoy con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, suplente de William Dávila. Lorenz, hay quienes dicen que esta protesta, esta huelga de hambre que se está haciendo ya masiva, se está convirtiendo en viral, pues es una cosa que va contra las elecciones y es todo lo contrario, porque la exigencia básica, principal, fundamental que hizo Leopoldo López cuando leyó cuando dijo cuáles eran las exigencias en el video que circuló, pues fue precisamente que se dijera cuál es la fecha de las elecciones, cosa que aún no se ha logrado, ¿no? Tú además tú eres de Voluntad Popular y eres candidato a la Asamblea Nacional. Es decir, estos 2 concejales creo que son de Voluntad Popular, los que estaban en huelga de hambre en San Cristóbal, de manera que si son concejales es porque fueron electos, fueron a unas elecciones, ¿verdad? Entonces no se puede decir que esta protesta enfrente al tema de ir a las elecciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay que verlo en la perspectiva de toda la conflictividad social que hay en el país. O sea, pudiéramos decir entonces que cualquier protesta que salga entonces va en contra de las elecciones. Es una demanda más que va a resolver, digamos, todo este tema de la conflictividad social. Y nosotros hemos venido planteando que no podemos llegar a la elección que todavía no tiene fecha, no podemos llegar a la elección callados sin decir nada, sino que, bueno, hay una exigencia, el gobierno claramente no quiere dar la fecha porque no le está cuadrando los números, está tratando de buscar cualquier movida o digamos, tratar de meter una matriz de opinión, tratando de que la gente le tema a la oposición. Y esto tampoco les ha dado resultado. Hay una exigencia clara que tiene que ver con el tema de las elecciones, porque sabemos que el conflicto social que hay en el país, los venezolanos estamos acostumbrados a resolverlo en las urnas electorales, ¿no? Y evidentemente con un petitorio no solamente de fecha, sino que haya observación internacional. Creo que ha habido atención de parte de otros países, otros líderes mundiales, dado a que la exigencia es algo que es democrático, constitucional, básico, que no se entiende por qué el gobierno no termina de poner la fecha, ¿no? Entonces pero va por las elecciones. Además ha derrotado este discurso del gobierno de que no quieren ir a elecciones, que lo que quieren es salidas rápidas y violentas, cuando primero que la protesta más pacífica que hay es una huelga de hambre, y segundo que es precisamente pidiendo unas elecciones, ¿no? Ese tema yo creo que tiene el gobierno contra la pared, aunque yo no sé si tú estás de acuerdo con las huelgas de hambre con gobiernos como este. Por
cierto estamos preparando, y aprovecho para anunciarlo, el viernes vamos a pasar a transmitir en mi programa el documental sobre Boitiel. Boitiel fue un joven cubano que murió producto de varias huelgas de hambre que hizo, fue preso político, y el Instituto de Memoria Histórica Cubano que encabeza Pedro Corzo, el periodista Pedro Corzo, hizo un documental donde mostró lo que para estos regímenes como el de Cuba y como el de Venezuela significa una huelga de hambre, ¿no? Sí, bueno, aquí es el tema del hombre y sus circunstancias, ¿no? Digamos, decir si estoy o no estoy de acuerdo con huelga de hambre, eso es una decisión particular. Las huelgas de hambre no son una decisión, son una huelga pacífica, pero pacífica para los demás, no para el que la está haciendo. De hecho, es una huelga violenta, de hecho, porque te estás, digamos, estás diciéndole al mundo que eres capaz de dar tu vida por una causa a la cual estás convencido, ¿no? Y esto es algo que hay que valorar muchísimo. La huelga de hambre que se está planteando es en función a evitar que se riegue muchísimo más el agua, ¿sí? La decisión de los que se están haciendo huelga de hambre es una decisión no solamente personal, sino que parte también de criterios estratégicos para conseguir. Y aquí hemos avanzado muchísimo en esta huelga de hambre. La atención del mundo vuelve a estar centrada en Venezuela. Hay muchísimos dirigentes que están metidos en la huelga de hambre porque quieren cambiar las condiciones del país mediante un proceso democrático. Y quieren también cambiar las condiciones de los presos políticos que hoy están metidos en cárceles comunes, que tienen abusos procesales. Hemos visto cómo también hay huelgas de hambre y manifestaciones de presos comunes, en lo cual tenemos una realidad muy dura en lo que tiene que ver el sistema judicial. O sea, el gobierno promueve el caos y evidentemente esto lo que hace es centrar el caos en una exigencia. Elecciones ya, vamos a resolver esto, tienen que llamar a las elecciones. ¿Y tú crees que no llaman a elecciones porque no les dan los números? Porque a ellos siempre les dan los números, porque ellos manipulan todo. ¿Cómo ahora no lo van a poder manipular? Bueno, porque ahora hay una realidad hay una realidad comparativa entre lo que ellos comunican y lo que la gente está sintiendo. Antes, lo que ellos comunicaban tenía algo de certidumbre. O sea, ellos siempre juegan con los términos medios y logran poner dilemas a la gente. O sea, este dilema por lo menos que se plantea. Bueno, ustedes están manifestando, pero atenta contra las elecciones. Bueno, eso no tiene nada que ver con eso. Yo estoy pidiendo elecciones. Y como ellos tienen aparato comunicacional y una lógica de comunicar, pues evidentemente la gente entra, se entrampa, ¿no? Ellos no dicen, le subimos 500 bolívares o 1000 bolívares de sueldo, sino le subimos el 40%. ¿Ves? Ellos se sostienen en su forma de comunicar. Entonces, ¿a qué voy con esto? El gobierno necesita decir que la oposición es mala y necesita decir, demostrarle a la gente que si la oposición llega, va a rodar sangre porque la oposición va a venir a aplastar la revolución y todos los logros del pueblo. Eso no ha calado porque en lo que comunican y la realidad comparativa no está pasando. ¿Y qué es la realidad comparativa? Bueno, que yo tengo que ir a hacer la cola, que yo tengo que ir a comprar la leche, que yo tengo que ir a comprar las toallas sanitarias, que yo le tengo que prohibir a mi hijo que salga para la calle después de tal hora. ¿Tú crees que por eso no ha habido acompañamiento de las huelgas de hambre? Porque yo siento que muchas de las huelgas están muy solas, pues, o sea, la gente no se acerca. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa al venezolano con esto? Bueno, mira, el venezolano en la realidad está en un día a día bien complicado, muy complicado. Si aquí se llama una manifestación el fin de semana, créame que la gente va a asistir como asistió el 30 de mayo. La gente está manifestando que quiere ir a votar. O sea, que cuando pongan la elección, ya hay un 72% que dice hay que ir a votar. Pero hay que hacer la presión para la fecha y para que haya la elección, ¿no? Evidentemente, la gente en la opinión pública sigue pegándose más a que hay que hacer la elección y hay que resolver el conflicto. ¿Por qué la gente no acompaña o no está allí? Pues no está presente quizás por el mismo tema de inseguridad, por el tema que tiene que ir a hacer su cola, tiene que trabajar. O sea, el drama venezolano es totalmente, es terrible. O sea, yo
decía entre estos días que si usted no saca el dinero, el efectivo el viernes, el domingo usted no tiene cómo sacar dinero porque los cajeros no tienen. El gobierno no reconoce la realidad económica, no reconoce nada de lo que está pasando. Por ahí un diputado dijo que el dólar valía 6 veces más que el dólar. Y pareciera a veces que nosotros decimos, bueno, pero ellos son cínicos. Sí, son cínicos, pero es su forma de comunicar. Ellos se sostienen totalmente en lo que ellos No, y todo comunican. eso está estudiado. Sí, evidentemente. Sí, eso no es casual ni... Tienen una campaña, y fíjense dónde está el pueblo de Venezuela, tienen una campaña muy dura para poder subir la gasolina. Y no han podido. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene un criterio. Mire, usted no me puede pedir que subamos la gasolina cuando usted se ha robado toda la plata y por eso es que la economía se fue para el piso y por eso es que la gasolina vale lo que vale aquí, que es casi gratis. Bueno, usted se robó el dinero, no me venga a subir la gasolina aquí. La gente está en una visión de cambio, pero también tiene un tema de miedo, también tiene un tema de esperar los momentos. Si ustedes se dan cuenta... ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a equivocar la estrategia o miedo al gobierno a una represión? ¿Cuál es el miedo? El miedo es no dar el paso certero. O sea, al miedo a equivocar la estrategia. Si tú lo convocas a algo claro, el venezolano va. La sociedad o sea, que es que el venezolano no ha visto realmente que hay una estrategia definida en la oposición. Porque fíjate, yo me pregunto qué logró un Nuevo Tiempo con no acompañar la marcha del sábado, el 31 de mayo. ¿Qué logró? ¿Fue el 31 o fue el 30? El 30. ¿Qué logró un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, cuando ayer inhabilitan por 7 años a Manuel Rosales? Apenas un Nuevo Tiempo anunció que Manuel Rosales iba en las listas por la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Qué logró con esa posición un Nuevo Tiempo, que fue una posición, digamos, bueno, blandengue frente al gobierno? Porque al gobierno no le gustan las marchas, al gobierno no le gusta la calle, no le conviene. Y todo el que se abstenga de salir a la calle está haciéndole el favor al gobierno. ¿Qué logran con eso? Entonces, ¿cuál es la estrategia real que hay que emprender para enfrentar a estos tipos? Porque eso es lo que ve la gente. Bueno, estas huelgas de verdad van a llevar una salida. Las elecciones van a llevar una salida. La gente se ve frustrada frente a todas estas opciones que se le presentan. Tiene que ver con digamos, no ver el tema de solamente la reacción política, ¿no? De algunos elementos, dirigentes, ¿no? Cada quien asume las decisiones políticas como quiere asumirlas. Sin embargo, yo lo veo en lo que está pasando en la sociedad. El ejemplo de los carniceros, que nadie habla de los carniceros. Los carniceros le dijeron al gobierno y tienen tiempo diciéndose: nosotros vamos a vender más, si quiere, expropien todas las carnicerías y bueno, vea quién le distribuye la carne. Y el gobierno ha tenido que verse obligado a atender a la demanda de los carniceros. Y entonces el gobierno ni habla de que el kilo de carne está en 500 o quizás ya está en 600 o 700. El gobierno no habla de eso. Sin embargo... Pero la gente lo siente. ¿Qué importa que el gobierno no hable de eso? Claro, pero lo que quiero decir es lo siguiente. La presión organizada sí sirve. Ahora, tiene que ser presión organizada en función de objetivos claros. Aquí hay un objetivo claro, que es elecciones ya. Al PSUV, si tiene miedo... Pero parece que fuera el objetivo de Voluntad Popular o de Leopoldo López y que por el otro lado no hay ese objetivo. O sea, que hay otros partidos de la Mesa de la Unidad que no están montados en el mismo objetivo. Entonces eso es lo que ve la gente. Claro, pero eso, digamos, en eso no anda el país. O sea, digamos, los partidos políticos en las regiones, y lo vimos en la marcha del 30, 14 o 15 meses de la unidad que lograron salir en los medios de comunicación a acompañar la manifestación. Bueno, allí estuvieron. Sí, porque además algunos dijeron que no iban a ir y sin embargo fueron, como la dirigencia de Un Nuevo Tiempo, por cierto, estuvo ahí presente en la marcha. Yo puedo decir que por lo menos el diputado Carlos Ramos de Mérida estuvo en la marcha, el diputado William Dávila estuvo en la marcha, o sea, en la marcha de Mérida, en la manifestación de Mérida. Porque el país al final no es lo que comunica Caracas, y en esto quiero, digamos, ser claro para entender para explicarme bien. Como hay un sesgo comunicacional y la proyección internacional recoge lo que sucede en Caracas, porque es lo que más puede recoger, no es lo que está sucediendo en todo el país, porque en cada una de las regiones la gente tiene que organizarse y responder según su necesidad. Y el país tiene, hay dos países o dos visiones que se están profundizando hoy muchísimo más en la población. Uno es la visión institucional, que es cuando vemos que el TCJ no hace esto, que lo que queremos es que haya justicia, que lo que queremos es que se cumplan las leyes, y hay una visión desde la necesidad.
Hoy, comparativamente, la gente dice, estamos viviendo una necesidad y estamos exigiendo cambio. Y le decimos al gobierno, queremos elecciones ya. Bueno, eso es lo que se está pidiendo a nivel nacional. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a conversar con Omar Mora Tosta, abogado de 2 presos políticos que no solo están en huelga de hambre, sino además amenazan con ir a una huelga de sed. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos en el estudio con Lorenz Castro. Él es miembro de Voluntad Popular, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, y vía Skype tenemos al abogado Omar Mora Tosta. Omar es abogado del general Raúl Isaías Baduel y de su hijo Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado. Raúl Emilio y Alexander ambos son de Voluntad Popular también, están presos, condenados a 8 años de cárcel por protestar, están en huelga de hambre y amenazan con ir a una huelga de sed. Bueno, para empezar, Omar, aprovecho para decirte que realmente el trabajo que tú estás haciendo, que va más allá de honorarios profesionales que estos abogados no los cobran, es realmente, bueno, titánico, y esto tendrá que recompensarse algún día, porque hay abogados que han utilizado la justicia en Venezuela para perseguir, y hay otros como Omar Mora Tosta que han utilizado el derecho para defender los derechos humanos en Venezuela. Bueno, Omar, cuéntanos cuál es la situación de estos 2 jóvenes que están presos en la cárcel de Tocuyito. Bueno, fíjate bien, el día de hoy, buenas noches ante todo, muchas gracias por la invitación. El día de hoy debía haberse celebrado la audiencia de la apelación de la sentencia condenatoria que fue dictada en contra de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado, el Gato de Aragua. Sentencia por demás infame, porque ellos no han cometido ningún delito. El único delito que a criterio del tribunal ellos cometieron y que institucionalizó esta sentencia es el opinar distinto, el disentir, el expresar de manera pacífica, pues el no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país. Por esa simple razón, ellos están condenados a 8 años. Hoy se debía haber llevado a cabo la audiencia de apelación en la que se debatieran los argumentos, pues, de nuestro escrito de apelación, en los cuales nosotros pedimos que sea revocada esta barbaridad de sentencia y la libertad inmediata de estos jóvenes. Lamentablemente, pues hoy hubo una situación atípica en la que, bueno, estaba planteada la audiencia, llegamos al tribunal y se nos informó que no se materializó el traslado de los muchachos. Una palabra, cierto, extraña que no comprendimos en ese momento, pero bueno, de allí nos fuimos directamente al penal de Tocuyito, la doctora Teresa Malavé y mi persona, y llegamos a Tocuyito porque acuérdate que ellos habían amenazado si se difería la audiencia a ir a una huelga de sed, que una huelga de sed es lo que contempla que ya no se hidratarían ni siquiera, y eso evidencia que podrían, pues, se acercaban un paso más a la muerte. Llegamos allá, conversamos con ellos y nos explicaron que ellos sí fueron trasladados, que el Ministerio de Justicia cumplió, digamos, de prisiones, cumplió con el traslado de ellos, y en el viaducto de la Cabrera, pues hubo una llamada telefónica del presidente del circuito judicial de Aragua, devolviéndolos otra vez al penal de Tocuyito. Esta información fue corroborada por el director de la cárcel de Tocuyito, Álvaro Graham. Y bueno, no entendemos. Lo que sí te puedo decir es que esto viola derechos humanos flagrantes en contra de estos muchachos, porque estando en huelga de hambre, la audiencia ha sido refijada, para que sepas, Patricia, para el 29 de julio a las 10 de la mañana, es decir, dentro de mes y medio, y en una situación en la que se encuentran estos 2 jóvenes, pues de huelga de hambre, en la que piden no solo la libertad de los demás presos políticos, porque ellos no están pidiendo por ellos absolutamente nada. En el caso de ellos, lo único que están exigiendo es que se cumpla el derecho, que se cumpla la ley. Nosotros no necesitamos que les hagan ningún favor, porque no estamos rogando nada. Estamos pidiendo única y exclusivamente que se aplique el derecho correctamente, que con eso estaríamos suficientemente contentos, porque eso implicaría la libertad plena de ellos. Omar, ¿y tú los pudiste ver hoy, a ellos 2? Sí, yo logré conversar con ellos. Nos dieron 15 minutos nada más, porque esa es otra cosa. Aquí te cercenan
los derechos inherentes a la persona humana, a ellos como detenidos y a nosotros como defensa, una cuestión que está protegida por todos los tratados internacionales, pues aquí se viola igualmente. Pues a ti te dan 15 minutos para conversar con unas personas que necesitan hablar contigo, porque además ellos están aislados del mundo exterior, están en una situación de incertidumbre porque están cumpliendo con una huelga de hambre en un sitio que no cumplen ningún tipo de los requisitos que establece la Declaración de Malta de la Asociación Mundial de Medicina para que se lleve a cabo una huelga de hambre, porque ellos deberían tener desde el primer momento una asistencia médica adecuada y no la hay. Simple y llanamente ellos son tratados cuando ya se sienten muy mal por la enfermería del penal, y como tú comprenderás, pues es una situación muy precaria la que hay allá adentro. Ellos ya han sufrido de taquicardia, de hipotermia, están muy débiles, muy flacos, muy demacrados, y su estado físico deteriora. Lo único que sí me llenó, me reconfortó mucho, es que están de espíritu muy valientes, muy fuertes, siguen con sus convicciones inalienables, y lo que me dijeron ellos es que le transmitiera al país y al mundo, pues que ellos siguen firmes en sus convicciones, que ellos piden por la libertad de los demás presos políticos, que piden el apoyo, que le dan el apoyo a los medios de comunicación que están siendo perseguidos en este momento por una censura inclemente del Estado para que no se diga la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Ellos se solidarizan con todas esas causas nobles que están ocurriendo afuera y están ofrendando pues su propia vida en este caso. Yo evidentemente no estoy de acuerdo con el asunto de la huelga de sed, porque eso es dar un paso hacia la muerte. Yo traté de persuadirlos. Lo máximo que logramos hoy con ellos fue que quedara en suspenso la realización de esa huelga de sed, y que ellos nos prometieron iban a evaluar el asunto nuevamente y darían a conocer en los próximos días o horas qué van a hacer. Pero no pudimos hacerlos desistir de la idea de la huelga de sed definitivamente, y bueno, eso realmente pone pues una situación apremiante en este caso. Ojalá que haya algún cumplimiento por parte del Estado de alguna de las peticiones que están planteadas en la mesa de los huelguistas de hambre en Venezuela, para que no siga deteriorándose la salud de ninguno de ellos y bueno, no sé, se destraben las cosas un poco. Sí, Omar, bueno, estábamos comentando los casos que ha habido en Cuba, que es un gobierno con una ideología como la de Venezuela, como el gobierno de Venezuela, y bueno, casos el caso de Orlando Zapata, que murió en huelga de hambre, el caso de un joven que casi nadie conoce en Venezuela, llamado Boitel, que murió también después de varias huelgas de hambre, era un preso político. Por cierto que su historia la vamos a transmitir aquí el viernes en el horario de mi programa, porque a estos gobiernos no les importa este sacrificio, a pesar de que yo considero que hay como una especie de energía que está fluyendo de todo esto, que le está diciendo al mundo realmente qué es lo que está pasando en Venezuela, porque aquí no hay manipulación con estas huelgas de hambre, hay lo que tú dices, una verdadera decisión de llegar hasta el final con esto, ¿no? Sí, claro, y además eso evidencia la férrea voluntad de estos muchachos, porque no, ellos, al igual que el resto de los estudiantes y las demás personas que están en huelga de hambre en este momento, lo que le están diciendo al mundo es que en Venezuela está ocurriendo esta situación, que hay un país que no está de acuerdo con esto y que ellos están dispuestos a llegar a donde sea para que el mundo entienda lo que está pasando aquí en el país. Yo creo que independientemente de cualquier situación, pues en la mirada del extranjero, de los demás países, está puesta en Venezuela en este momento, porque de alguna forma, pues este tipo de situaciones han llamado la atención internacional. En el caso de los muchachos, ellos en su mensaje que me dan siempre dicen: divulga lo que nosotros decimos, nosotros somos las semillas sembradas en estos calabozos de la libertad del país. Nosotros queremos que la gente entienda que nosotros queremos servirles de ejemplo, de soporte moral, que ellos vean que nosotros, que estamos condenados a 8 años de prisión, estamos haciendo esto por el resto de los venezolanos y por la dignidad de un país. Eso para mí, de verdad, que eso no tiene precio, ese sacrificio, pero sí yo considero que ellos deben preservar su vida ante todo, porque es muy valiosa y dolería mucho
que lamentablemente estos muchachos o cualquiera de los huelguistas de hambre en Venezuela repitiera la triste historia del señor Franklin Brito, que realmente, pues, una persona buena que murió, pues, defendiendo sus ideas, pero que yo creo que le hacía más falta al país vivo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Omar, y vamos a seguir, por supuesto, pendiente de esto. Gracias. Gracias, Patricia. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ya tú escuchaste, y los dos son de voluntad popular. Yo digo una cosa, el partido quedará como diezmado. Al regreso vamos a hablar de eso, si esto termina de forma fatal. Porque no he visto ningún partido que como partido esté acompañando la huelga de hambre. Solamente es voluntad popular, el partido que encabeza Leopoldo López. Al regreso vamos a hablar de esto y del tema también de William Dávila, que es el principal en la fórmula contigo para la Asamblea Nacional, acusado de estar detrás del crimen de Robert Serra. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Es Voluntad Popular el partido que está prácticamente montado en esto de la huelga de hambre. O sea, como partido no hemos visto a otro partido de oposición que esté apoyando esto, ¿no? Sí, bueno, hay muchos dirigentes de Voluntad Popular, también hay dirigentes estudiantiles independientes, hay dirigentes estudiantiles que de alguna u otra manera han estado vinculados con partidos políticos del país, ¿no? Básicamente es el empuje que le ha venido metiendo, digamos, Leopoldo y Daniel, ¿no? Y fundamentalmente también Daniel al reaccionar en contra de ese abuso en el momento que lo trasladaron, ¿no? Que evidentemente hace que mucha gente se solidarice. Sí, por eso es el primero que entra en la huelga de hambre, pero ellos pidieron, por lo menos en el video de Leopoldo López, piden fecha para las elecciones, pero hay huelguistas que dicen que no solamente quieren la fecha de las elecciones, sino que no van a suspender su huelga de hambre hasta que no haya la libertad de los presos políticos. Yo creo que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Pedir las elecciones se trata de ir resolviendo democráticamente un problema. Si el gobierno pone la fecha de las elecciones y no suelta a los presos políticos, pues la presión social va a continuar. Y eso se le va a cobrar en las elecciones, pero aparte, no solamente se le va a cobrar en las elecciones. El gobierno de Venezuela cree realmente que Venezuela es una isla. Venezuela no es una isla. Venezuela es un país muy importante en la geografía del mundo. Venezuela es un país que está acostumbrado a luchar. Ellos creen realmente que van a gobernar para siempre y que no le van a rendir cuenta a la justicia. Todo lo que le pase a los huelguistas será responsabilidad de Nicolás Maduro, de la fiscal, de Diosdado, de la presidenta del TCO. De Tibisay Lucena. Y nosotros creemos en la justicia. Y yo sé que ellos le tienen mucho miedo a la justicia, porque ellos saben lo que han hecho con el país. Entonces, digamos, en esta lucha todos debemos avanzar juntos. Debemos empezar a ver la política como algo bastante amplio. O sea, las elecciones no es para resolver un problema de los políticos, es para resolver un problema político de toda la sociedad venezolana. Y bueno, así, ojalá sea así, porque realmente esta Asamblea Nacional como que no resolvió ningún problema político. Ojalá que la próxima sí. Vamos a ver un video en el que dos presos políticos son trasladados a tribunales. Son Gerardo Resplandor, que por cierto, a pesar de la expresión que hubo, no lo incluyeron en las listas para ser candidato a la Asamblea Nacional. El otro es Nixon Leal. Hace 2 días leí la carta que Nixon Leal le envió a su mamá anunciando que entraba en una huelga de hambre. Este video es de 2 días antes, es decir, hace 4 o 5 días, fueron trasladados a tribunales. La audiencia era a la 1 de la tarde y no se dio sino hasta las 3 el comienzo de esta audiencia, porque las esposas con las que tenían atados a Gerardo Resplandor con Nixon Leal estaban oxidadas y no abrían. Vamos a ver el video. El joven que ustedes vieron de camisa es Nixon Leal. Abrieron la esposa de Nixon Leal y creo que no sé si tenemos el otro video donde se ve cómo están tratando de abrir las esposas de... No está el otro video. Bueno, pero estaban los dos.
En el otro video aparece cómo intentaban abrir las esposas de Gerardo Resplandor y nunca abrieron las esposas hasta 2 horas después, que le hicieron daño en la muñeca. El otro caso que tenemos es el de William Dávila, que es el principal en tu fórmula para la Asamblea Nacional, acusado supuestamente de participar en el crimen del diputado del PSV, Robert Serra. Fíjense, 2 informaciones nuevas sobre ese tema les tengo. Después de que se captura a este sujeto, el Colombia, que llega a Venezuela y es detenido, y que se anuncia que hay un señor, un joven llamado Julio Vélez, que supuestamente fue el que le pagó al Colombia, el que le dio el dinero al Colombia para que matara a Robert Serra, y que el gobierno relaciona a este Julio Vélez con Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. Pues después de ese día, y esta información que les voy a dar está absolutamente confirmada, han torturado, pero sistemáticamente, a los detenidos que estaban ya, las personas que estaban ya detenidas por el crimen de Robert Serra, entre ellos su escolta, Edwin Torres, que era su pareja sentimental, porque esto fue un crimen pasional, como se los he dicho en diversas oportunidades. Los han torturado y en la sede del SEBIN se escuchan los gritos de las torturas en todas las celdas. Se escucha cómo los están torturando. Obviamente la tortura es para que el testimonio de los que ya están presos coincida con el del Colombia, acusando a Julio Vélez de estar detrás del crimen. Pero además la madre del Colombia, de este sujeto que está declarando que Julio Vélez está detrás y Álvaro Uribe, etcétera, declaró desde Colombia, dijo: es doloroso que acusen a tu hijo y que tu hijo sea inocente. En ese artículo que aparece, que ven ustedes en pantalla, esta señora dice: esto lo hemos vivido muchísimo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde la época de la universidad, cómo el gobierno monta ollas, monta temas con crímenes comunes. Pero esto va enmarcado en una estrategia que tiene el gobierno bien clara. El gobierno quiere decirle a la gente que quiere que la gente le tema a la oposición. Y evidentemente este ataque a William Dávila es parte de tratar de anularlo y de señalar que la oposición está metida en cosas criminales, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que es totalmente falso. Todo esto que ellos están montando es mentira y hay que llamarlos mentirosos, pero hay que salirle al paso también a eso. Porque en el momento que ellos sientan que uno se echa para atrás, ellos avanzan con su matriz de opinión y van a decir y van a montar pruebas que solamente se las creen ellos y las aceptan los jueces de ellos para tratar de anular a la oposición, y más aún que la gente piense que somos unos criminales. Ante eso nosotros rechazamos, y toda la solidaridad con William Dávila en este sentido, ¿no? Bueno, además dicen que es para inhabilitarlo, pero en caso de que él no vaya en la plancha, irías tú de principal, ¿no? O sea, que alguno de la oposición va, no se va a quedar eso vacío. Bueno, ahí es un tema de que eso lo asume la oposición totalmente. Yo quisiera... Que la oposición, que no vaya a pasar lo de María Corina, que lo asumió uno de ellos, el Ricardo Sánchez, ¿no? No, para nada, evidentemente que... ¿Y que no pase eso en las próximas elecciones? Yo creo que circunstancialmente lo que pasó en las elecciones anteriores era que había que meter los mejores candidatos para poder jalar la mayor cantidad de votos. Y quizás en ese momento pues no habían candidatos que tuvieran vocación parlamentaria. Yo creo que en este momento, más que llenar el espacio, es realmente ir a confrontarse con el gobierno en esa tribuna pública. O sea, porque ser diputado casi que es, o sea, no hay mayor acción que ir a las sesiones y confrontar al gobierno en el modelo y tratar de frenar... Pero confrontar y frenar, eso es lo que hay que hacer. Sí, bueno, claro. Eso claro. Es lo que se debe hacer. Así es. Para eso es el Parlamento. Para eso es el Parlamento. Así es. Gracias, Loren. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Patricia. Y bueno, mucha fuerza a Venezuela. Sigamos adelante, seguimos en la lucha y no desfallezcamos, no nos desmoralicemos. Tenemos que ganar esta batalla que nos están presentando. Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana. Sigan con Dora el News y mi compañera María Fernanda Silva. Hasta mañana.
Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.